Buenas a todos, a todas, Shalom. Y tenemos un nuevo estudio y tiene que ver con ser verdaderamente libres. Libres en Yeshua. Dice la palabra que al que el Señor libertare, será verdaderamente libre. Vamos a leer en Juan 8, del 31 al 36, y el contexto es: la verdad os hará libres. Y dice, versículo 31, dijo entonces el Señor a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. El Señor les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí en este contexto le habla a los judíos, pero, por ejemplo, en el versículo 31 dice que hay que permanecer en la palabra. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que seguir al Señor. Y siguiéndolo a Él, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de su palabra. La verdad que es el Señor. Luego dice, un poco más adelante, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Nosotros tenemos la dicha y el gran regalo de que el Señor fue a la cruz por nosotros, por la humanidad, para hacernos libres del pecado. Y luego nos dice en el versículo siguiente que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. El Señor nos hace libres. Nos hace libres a todos aquellos que lo hemos recibido y que los hemos hecho Señor de nuestras vidas. Ya el Señor hizo la obra en la cruz por nosotros. Ahora nos toca mantener controlada nuestra alma, nuestras emociones, a través de su espíritu, con nuestro espíritu. Lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Él es el que se enseñorea en ella. Esto es, si se lo permitimos. Somos verdaderamente libres y le decimos no a las emociones, no a la carne, en el sentido de que no sean ellas, las emociones, la carne, que nos controle, sino que nosotras, las mantenemos bajo control, con la ayuda del Espíritu del Eterno. El Señor reinando en nuestras vidas. Así le decimos continuamente no al pecado. La Ruach HaKodesh nos ayuda a estar conectados a la fuente para hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ya no somos esclavos del pecado, por ejemplo, de vicios, temores, frutos de la carne. Hemos pasado de muerte a vida. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, en nosotros, la esperanza de la gloria eterna. Estamos justificados por su gracia, conforme a la esperanza eterna, la voluntad del Padre Eterno. Veamos algunos puntos más de que nos ha libertado el Señor. Nos hizo libres
de condenación, de culpa. Veamos, por ejemplo, en Romanos 8, 1, 2, y el enunciado, el contexto es viviendo en el Espíritu, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que dice claramente es que nos ha librado de condenación, pero esto es a los que no andan en la carne, sino a los que andamos en el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Los que andamos en el Espíritu nos guiamos por la ley del Espíritu de vida, en Yeshua HaMashiach, en el Señor. Y nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Nos hace libres. O sea que no nos estamos condenando de ninguna forma, ni continuamente, ni de otra forma, porque el Señor ya nos hizo libres. Hay personas que, por ejemplo, se viven condenando ellos mismos o ellas mismas. Si el Señor ya nos libertó de la condenación, no tienen, esto es a los que han recibido el Señor, no tienen que vivir en condenación. Se condenan, se culpan, se exigen demasiado. O puede ocurrir lo contrario, que no se exigen o se condenan ellos mismos, sino que se pasan el tiempo condenando a los demás. Lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. El Señor nos hizo libres. Fue a la cruz y por su gracia, por su amor, es un regalo que tenemos y estamos en la ley del Espíritu y andamos conforme al Espíritu. El Señor llevó todo el pecado de condenación, de culpa, en la cruz, con su muerte y resurrección. Otro punto: nos libertó del dominio del pecado. Fuimos trasladados de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Vamos a ver el pasaje que está en Colosenses 1, y él viene del contexto. Pablo pide que el Eterno les conceda sabiduría espiritual. Les leo a partir del versículo 11, Colosenses 1:11, para estar un poco en el contexto, y dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es el versículo 14. Su luz, la luz del Eterno en nosotras, nos guía. Y ya no andamos en tinieblas. Hemos salido de ese reino oscuro, de tinieblas, a su luz, al reino de su luz admirable. Y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es quien nos guía, nos revela lo que debemos hacer, quitando todo velo, la ceguera espiritual, nos ayuda a discernir, nos quita, saca el estupor, que es el letargo, adormecimiento, falta de reacción. Otro punto: nos libra del miedo, del temor. Veamos la cita en 2 de Timoteo 1:7.
Y el contexto es testificando de Yeshua, de Cristo, del Señor, y dice, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos libró de esas cadenas, de esos grilletes que nos mantenían atados, atadas, ataduras espirituales. Eso no viene del Eterno. Cuando nos llenamos con su Espíritu, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Él nos activa. Somos activados, activadas. Nuestro espíritu se activa para ver lo que no veíamos, para ver lo espiritual. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni están en corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparados para los que le aman. Nos da coraje, nos ayuda a decidir, nos avisa, nos da la fuerza para rechazar el temor. Todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. Tenemos en el Señor, en Yeshua, el regalo de la vida eterna, que nos libra de la muerte eterna. Veamos una cita en Romanos 6:23. Y el contexto es siervos de la justicia. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, del Eterno, es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Ya la muerte, el pecado, no tiene poder sobre nosotros, porque el Señor Yeshua, Jesucristo, la venció con su resurrección. Otro punto es que la verdad nos hace libres. Tenemos la palabra del Eterno, que es verdad. Su palabra te hace libre. Tenemos al Espíritu de verdad. Y la verdad es lo opuesto a la mentira, espiritualmente hablando. Vivamos en la verdad y rechacemos la mentira. Les leo este pasaje que está en 1 de Juan 2. Les leo a partir del 20 al 21 y el contexto es el anticristo y dice, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí lo dice claramente, que la mentira no procede de la verdad. Y la verdad es el Señor. Él es la palabra de verdad, el Espíritu de verdad. Con la unción del Espíritu, con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos ayudará, como dice aquí en la palabra, a conocer todas las cosas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos hará libres. Somos libres en el Señor. Gracias, Señor. Es necesario que nos acerquemos más al Señor, estar en su presencia, desechando la maledicencia, la maldad y teniendo un corazón limpio y contrito delante de Él. Puedes conectarte con el Señor ahora, dejándolo entrar en tu corazón. Puedes ser libre ahora de lo que te atormenta, dejando tus cargas en Él. Dice el Señor en su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tendrán descanso, paz, serán libres en su espíritu. Pero esto no quiere decir que tendrán todos los problemas y las circunstancias
resueltas. Lo que se presente. Cada situación será diferente en cada persona, pero sí te ayudará, te guiará en el propósito eterno. Tendrán paz. Esa paz que solamente la da el Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Pecado es faltas, maldad, transgresión voluntaria. Creer en el Señor, creer que Él fue a la cruz, murió y Él resucitó al tercer día, y que Él vive en cada corazón que lo recibe. En Él serás salvo. Recibe tu salvación, recibe tu sanidad, recibe tu libertad en este día, en esta hora. Hoy es el tiempo. Gracias, Señor, por este pequeño estudio que habla sobre la libertad. Tú nos llamaste a ser libres. Tú fuiste a la cruz por nosotros para que seamos libres. Seamos verdaderamente libres. En ti está la libertad. En ti está la salvación. En ti hay sanidad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Para ti sea toda la gloria, el honor, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Espero que este pequeño estudio les haya sido de bendición. Le doy las gracias de antemano. Gracias. Shalom.